La negra María y yo decidimos ir. Encontramos a Juancho tirado en el patio de su casa, cubierto de polvo como una momia, sus 7 hijos alrededor, la viuda en cuclillas, llorando. Cuando los guerrilleros entraron, Juancho estaba escamando el pescado. Al ver que le iban a matar, los dio a cuchillo a los guerrilleros. Ellos le disparaban y él los acuchillaba. El cuerpo quedó como un clavo. Lo limpiamos, lo envolvimos en 3 orillos, lo amarramos. El cortejo fúnebre éramos la viuda, los niños y nosotros. Todos nos miraban parados en las puertas de las casas, pero nadie hablaba. Tuvimos el coraje para defenderlo en la muerte, pero no le defendimos la vida al niño. Volvimos a la casa del muerto, preparamos comida para la viuda y los hijos y le dijimos: no queremos que la valentía nos dure mucho, la guerrilla no va a querer que ustedes sigan por aquí. La viuda nos miró con desprecio, empacó sus cosas en caja. Óscar lo sacó del pueblo y nunca más volvimos a saber de él. ¡Qué vergüenza! Por esa época, en 1989, se extendió el paramilitarismo cerca de Pueblo Nuevo. Eran los grupos que armaban los dueños de las fincas para defenderse de la guerrilla. Cometían masacres, como la de la mejor esquina. Allá se salvó un amigo mío porque se hizo el muerto en medio de la borrachera. Estaba en una fiesta en Semana Santa contentos bailando, cuando llegaron los hombres armados y le dispararon. Mi amigo dormía a la borrachera. Solo recuerda que hubo muchos muertos. A él se lo llevaron para Planeta Rica, confundido con los cadáveres. Allá pudo saltar del camión a la calle y se quedó dormido en un corredor. Cuenta que se despertó con el rayo del sol en la cara y exclamó: ¡ay, puta, qué pesadilla! Se percató de que no había sido una pesadilla cuando leyó el letrero que decía: llegaron los magníficos. En la invasión nos daba mucho miedo que nos pasara lo mismo. Allá tenían campamentos, la guerrilla, y muchos campesinos eran afectos a ella, inclusive yo. Entonces decidieron decirle a la guerrilla de frente que se fuera. Ellos se rehusaron porque eran los representantes del pueblo. Entonces se les propuso una votación. Aceptaron. La guerrilla hizo mucha propaganda y se volvió encantadora, compañero para aquí, compañero para allá. A los 2 meses, los propios comandantes vigilaron los escrutinios. La diferencia fue enorme. La mayoría quería que la guerrilla se fuera. Un comandante anunció: nos vamos, es la decisión de la comunidad. Pero todo siguió igual. Por esa bendita Marina decía una vaina de ese hombre. Entonces sucedió algo que hizo que los campesinos tomaran la opción de autodefensa. Óscar, el chofer, era el único que entraba y salía de la invasión. Él llevaba y traía a la gente, hacía los mandados, todo el mundo lo quería. Un día Óscar le contó al comandante guerrillero: la policía me ordenó que fuera todos los días a avisarle quién entraba y salía de la invasión. El comandante le dijo: tranquilo, compañero, vaya y cumpla con eso, pero eso sí, diga puras mentiras. Pero un día, la guerrilla hizo una reunión con campesinos de varias comunidades. Esperaron a Óscar en un cruce de camino, le hicieron un juicio, le pusieron un revólver en la boca y... a la gente le dolió mucho haber asesinado a Óscar y que por salir. En su velorio los campesinos decidieron pelear contra la guerrilla. Uno de ellos propuso: matemos a ese perro de Iván. Todo el mundo estuvo de acuerdo y se formó el grupito. Iván era un campesino de la invasión, muy cercano a la guerrilla, extorsionaba a nombre de ellos. Una noche el grupo de 40 lo sacó de su casa, lo llevó a un rincón de la invasión. Y como en un río, cada uno de los 40 le enterró un cuchillo de escamar pescado hasta que lo mataron. Botaron el cuerpo descuartizado en un sitio donde pasaba todo el mundo. Ninguno habló. Con esa muerte se pretendía que la guerrilla se asustara y se fuera. ¡Qué va! La guerrilla mató mucho de que por traicionar el movimiento, al no avisar la llegada de los paramilitares, y el grupo de 40 empezó a hacer listas de sentenciados. Al que iban a matar le mandaban una cartica: usted, colaborador de la guerrilla, dispone de 1 semana para irse. Todas las muertes fueron anunciadas. Hubo más de 180 muertos. Yo vivía ahí y guardé silencio, como lo hicieron todas sus mujeres. No sé por qué nunca me ha gustado vivir en la ciudad, llevar una vida normal. Será porque me crié en el barrio Colón de Montería, entre campesinos y pescadores pobres, con quienes de niña iba a pescar y de joven a bailar en las cantinas hasta el amanecer.
Siempre estudié en colegios de ricos, pero los ricos no me parecen interesantes. La que sí me gustaba era mi abuela Rosa, de una familia rica y tradicional, aunque moderna y divertida. Pero mi verdadera abuela era Yayo, la cocinera de la casa de mis abuelos. Rosa no podía tener hijos, entonces cuando mi mamá nació, Yayo se la entregó a Rosa. Mi mamá se crió como la hija rico que era. La mandaron a Cartagena a estudiar con la monja y en unas vacaciones que pasó en Montería se enamoró de mi papá. A mi abuelo no le gustaba esa relación, pero a mi abuela le fascinaba el amor y les cuadró citas escondidas hasta que los casó el obispo en la catedral de Montería. Es que mi papá era hijo de la Tere, la lavandera de la casa de mis abuelos. De niña nunca supe de violencia. Vivíamos en una casa grande, la única de material. En un cuarto funcionaba el ventorrillo de la abuela. Era el eje del barrio y el centro de operaciones de nuestra infancia. Fuimos 4 hijos, muy consentidos, muy unidos. Nos la pasábamos jugando al material, esconde la sortija. Las puertas de mi casa nunca se cerraban. Teníamos el único carro, el primer teléfono, el primer televisor. Los sábados y los domingos se armaban las parrandas. La gente bailaba hasta las 2 de la mañana. Y después se ponía a cantar. Pero también éramos muy religiosos en mi casa. Rezábamos el rosario todas las tardes a las 6. Todavía lo rezo, no porque sea muy piadosa, sino porque sé que esa hora lo está rezando en mi casa. Perdí la inocencia cuando me mandaron para Medellín. Mi mamá me contó lo de niño Dios y me habló de la menstruación. Vivíamos con mi hermana y un tío, estudiábamos con la monja española, éramos del grupo Las Montañeras de María. Teníamos un escapulario de este tamaño de la Virgen del Carmen. A un lado nuestro vivía Ángel, un hincha moribundo del Nacional que nos contrató como barra y nos enseñó el grupo de los años 60. Al otro lado Jaime, un sindicalista que se mantenía en huelga. Mi hermana y yo nos aprendimos todas las canciones de protesta y vivíamos en huelga también. Mis amigas eran hippies. Yo hacía esfuerzo por estar en todos esos mundos. Vino el auge del cura Camilo. Nunca olvidaré su discurso en Medellín. Cuando el cura entró al ELN, se dividió el movimiento sindical. Muchos se fueron para Alto Sino. Recuerdo mucho. Recuerdo a Hernán. Era el papá de un amigo mío, dirigente sindical de izquierda de la red urbana del ELN. Su hijo y yo nos manteníamos oyendo rock y repartiendo volantes a los obreros. Yo volví a Montería a terminar el bachillerato. Estaba riendo el movimiento estudiantil. Los curas españoles nos empezaron a llevar al campo a apoyar las invasiones. Ellos no eran partidarios de la fuerza, pero ya no la podían detener. Se fundó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y se extendieron las invasiones por todo Córdoba. Yo volví a Medellín a entrar a la universidad y era novia de Hernán. Nuestra relación comenzó en unas vacaciones que yo pasé allá. Él me dijo que me quería. Yo no lo había pensado, pero le dije que también. Era muy inteligente, muy atractivo, me llevaba 20 años. Yo me esforzaba por estar a su altura. Todo fue lindo con él. Sabroso. Únicamente tú eres el tono de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor y nada iguala la pasión que siento yo por ti. Hernán movía a la gente, echaba buenos discursos y aunque él era heleno, yo trabajé con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en una gran invasión en Urrao. Llegó mucha gente, llegó el ejército, la gente resistió y el INCORE terminó comprando las tierras para entregárselas a los campesinos. Se hicieron proyectos comunitarios, escuelas y después llegó la guerrilla y se sentó en la finca y se apropió de los proyectos comunitarios. Yo sentí que todo se había perdido. Después de que la gente se levantaba a las 4 de la mañana a echar asador, ahora todo lo que uno veía era gente armada por todas partes, el sueño se esfumó. Yo me desilusioné. Hernán, por su parte, tenía desacuerdos en lo militar con el ELN. Decidimos que yo volvería a Medellín. Él se saldría del ELN. Fundaríamos un sindicato de base. El lunes renuncié. Y el miércoles llegó un amigo con la noticia. Mataron a Hernán. El movimiento decidió ajusticiarlo por traición a los ideales. Me
pusieron veneno en el café. Me dolió mucho su muerte. No sentí odio, me pensé vengar. Me fui para Cartagena, me mantenía mi papá como siempre, yo sigo siendo hija de familia, estudié mi ingeniería, era del grupo de teatro y decidí tener un hijo con mi mejor amigo. Fue muy lindo, todo el mundo me sobaba la barriga. Andrés nació en Montería. Cuando mi papá llegó a la sala de parto le dio tanta emoción que se desmayó. Me tocó bajarme la camilla para que lo subieran a él. Yo no fui una madre normal. Canalizaban el seminario de Montería en la reunión de padres de familia. Mientras los otros papás le pedían a los profesores que le pusieran tareas a los niños, yo les decía, un momentico, y si mi hijo tiene que llegar del colegio a estudiar, ¿a qué hora va a ser su combo de amigos? ¿A jugar bolitas, a pescar? Y en una temporada que Andrés llegaba todos los días con la boleta de indisciplina, yo le dije al profesor, mi niño es un niño feliz, no lo castigue por eso. No le va a dar una medalla por ser tan feliz. Yo quería vivir en el campo, oía hablando de invasión de pueblo nuevo, fui a Grosela y me quedé 5 años. Me enamoré de esos campesinos. Se trabajaba duro. A las 4 de la mañana íbamos para la siembra, yo a las 9 daba clase a los niños y después hacía el trabajo comunitario. Era como la creación de un mundo. Cuando llegamos no había una mata y empezaron a aparecer el sorgo, el maíz, el algodón, los frutales. Llegó mucha gente. Llegó el ejército. La gente resistió. Y después llegó la guerrilla y se repitió la historia del Bravo. Ahí fue cuando la guerrilla mató a Juancho, el orejón, y a Oscar el chofer y el grupo de 40 mató a Iván y creó un asalto de defensa. A los campesinos no les gustaba la guerra. Cuando empezó ese rosario de muerte se sintieron tristes, avergonzados. Fue un año muy duro. Hasta que en 1990 se hizo la paz en Córdoba. El EPL, los castaños entregaron las armas. Nos dedicamos todos a los proyectos sociales, a ser felices. Pero volvió el trágico 1994 y volvieron las guerrillas al punto de Urabá y los castaños unificaron las autodefensas. Yo no quería aliarme con paramilitares, pero la gente con la que convivía los aceptaba. Decía que era peor dejar coger fuerza a la guerrilla porque tendríamos otra guerra como la de 1989. Yo me fui para Montería a trabajar como desplazado. Pero al ver que la guerrilla seguía secuestrando, matando, acabé metida en la parte social de la autodefensa, sin camuflarse, viviendo con la comunidad, trabajando para ella. Pero claro, que se han cometido abusos. Cuando se reaccionó ante la toma de Paranillo, yo estaba como siempre, pasando Navidad en mi casa. Cuando vi en las noticias que la guerrilla se había tomado Paranillo, decían que habían matado al jefe y decidí ir. En el camino me encontré con él. Ay, negrita, devolvamos. ¿Quién le dijo que yo vine por usted? Yo vine por los civiles, me respondí. Estuvimos enterrando cabezas y cuerpos hasta el 31 de diciembre. En enero, las autodefensas reaccionaron. Para evitar abuso, el jefe me encomendó informes de derechos humanos. Es que cuando las autodefensas comenzaron a crecer, entraron muchos grupos para defender puro interés personal. En Sucre, por ejemplo, uno de esos grupos cometió asesinatos y violaciones a nombre de la organización. La población me contó. Yo hice un informe, le hicieron un consejo de guerra y los ejecutaron. La fiscalía abrió una investigación por su muerte. El 25 de diciembre llevé a mi hijo a ver el PCR del DAS y cuando volvimos en mi casa había un montón de hombres armados. Yo le dije, un momento, si alguien en esta familia puede tener algo que ver con ustedes, pues soy yo. Me llevaron preso. Dijeron que llevaban buscándome 3 años, pero yo iba toda la semana a mi casa, nunca me escondí. Me trasladaron acá a la cárcel del Buen Pastor. Al principio fue difícil porque las guerrilleras no me querían en su patio. Pero pensé, no me voy a dejar desplazar de la guerrilla ni siquiera en el patio de máxima seguridad. Mi mejor amiga es la esposa de un
comandante de las FARC. Ella es muy solidaria, muy tolerante. Fue quien me desarmó la celda cuando se inundó. Ambas sabemos que estamos en guerra. Lo conversamos. Afuera ella sería un objetivo militar. Ella me ha dicho que si le tocara le dolería mucho, pero tendría que matarme porque hacía la guerra. ¿Tú lo entenderías? Me preguntó un día.